Bueno, pues estamos aquí. Hoy, mi primer podcast. Soy Adrián Gago y la idea es hacer una serie de podcast en la que pueda traer a invitados interesantes, conocidos míos, y tener charlas que sean interesantes para la gente que escuche, para mí y para el invitado, poder disfrutar del rato que se esté hablando y aprender de temas variados. Entonces, pues no se me ocurría una mejor manera para empezar esta serie que trayendo a Almudena, psicóloga coach, experta en ansiedad y estrés laboral. Y es todo un orgullo tenerte aquí, la verdad. Gracias. Y hoy vamos a tratar, como no, con un tema bastante importante, pero del que se debería hablar incluso más, que es la psicología. Y para ello me gustaría empezar hablando de la importancia de la ayuda psicológica profesional y también de nuestra salud mental como individuos en un día a día, en el trabajo, en la familia, en tantos aspectos en los que se ve reflejado. Y yo desde mi conocimiento sé que hay algunas herramientas con las que podemos trabajar. Dos de las cuales me parecen interesantes o importantes son el autoconocimiento como personas y la autoestima, que uno tiene que ir trabajando para manejar de manera mucho más autosuficiente esas situaciones de dificultad que nos pueden ir apareciendo. Y bueno, pues me gustaría escuchar qué es lo que tú opinas acerca de esas herramientas o... Pues muchísimas gracias, Adrián. En primer lugar, te deseo todo lo mejor en este proyecto que seguro, pues como tú bien dices, ayudará a muchísimas personas a entender temas importantes, ¿no? de la actualidad. En relación al tema de la psicología y el tema mental, hay unas herramientas que son súper potentes, como es el autoconocimiento, ¿no? El conocernos, ¿no? Quiénes somos, qué no queremos en nuestra vida, qué sí queremos, qué nos falta y con qué contamos. Lamentablemente vivimos en una sociedad que no nos paramos a pensar en nosotros, ¿no? Y es súper importante esta herramienta porque nos permitirá marcar nuestros objetivos y ver realmente qué nos falta y aquello que nos falte, pues ir a por ello, ¿no? Porque esto facilitará que nuestra vida pues sea más pues que se pueda disfrutar más del día a día, de las relaciones, del trabajo y de uno mismo. Y esto va implícito la autoestima, ¿no? Hay muchas personas que se preguntan ¿qué es la autoestima, Almudena? Pues la autoestima es cómo nos queremos, cómo nos vemos, cómo nos aceptamos, cómo nos permitimos ser las personas que queremos ser y no esas personas que nos han creado nuestros padres con el estilo educativo, esas creencias de tienes que ser así, tienes que comportarte, es mejor para ti esto. Y llega un momento en las personas que decimos basta. Es que me siento mal siendo así como quieren que sea. Y ahí es cuando los profesionales, los psicólogos vienen a terapia y les pregunto, no me cuentes lo que has sido, ¿quién quieres ser tú? Ese es el autoconocimiento. Y está esa parte de otra herramienta tan potente que es trabajar la autoestima. ¿Y la autoestima cómo se consigue? Pues, ¿quién eres? ¿Qué no te gusta en tu vida? ¿Y lo vas a aparcar? Aprender a expresar lo que sentimos. Esto es uno de los problemas más importantes que hay en la sociedad y que origina, ¿no? Estos trastornos mentales como es la ansiedad, la depresión, las inseguridades, ¿no? Otro punto de la autoestima es aprender a decir no a muchas personas, a muchas situaciones sin sentirte mal. Y otro punto de la autoestima sería a saber relacionarse. Muchos chavales de hoy en día en la adolescencia no saben relacionarse porque no saben respetarse. Por eso, Adrián, como tú muy bien dices, estas dos herramientas, cuanto antes aprendemos a manejarlas, las personas serán más capaces de poder afrontar su día a día en sus vidas. Sí, la verdad que es un placer escucharte y estoy de acuerdo en varios puntos que has ido tocando. Creo que van de la mano el autoconocimiento y la autoestima. Y me ha parecido bastante importante y me gustaría resaltar la idea de que al final hay que ser conscientes de
que hay un cambio dentro de nosotros y tenemos que darle la importancia que uno está sintiendo que debería darle y no darle esa importancia y no trabajar en ello. Y al final yo creo que sea desarrollando esas ambas herramientas por uno mismo o buscando ayuda adicional, creo que es importante ser conscientes de que hay un cambio que venga a raíz de querer evolucionar como personas, dejar atrás ciertas características que nos han igual caracterizado y demás, pero de forma valiente y buscando una solución. Y al final yo creo que la idea que hay detrás de la psicología es saber aprender a vivir con las herramientas para vivir con ese problema o esa incomodidad de cómo nos hemos desarrollado en un principio y cómo queremos ir cambiando. Pero yo creo que lo más importante es saber y ser consciente con uno mismo que está ahí y que hay que trabajarlo y que no se puede uno olvidar de ello. Totalmente de acuerdo, Adrián. El problema es que, como bien dices, hay personas, ¿no?, que en un momento de nuestras vidas, pues lo que antes ha podido funcionar o lo que antes nosotros hemos aceptado, ha ido funcionando hasta que deja de funcionar. Y hay personas que se hacen responsables de ese malestar que tienen, de esas emociones, ¿no?, de ira, de rabia, de tristeza, y es cuando piden ayuda profesional, ¿no?, porque no se ven con la capacidad de poder salir de ahí, de ser entendidos, de ser escuchados. Normalmente las personas tendemos a tirar de nuestros amigos primero, a desahogarnos, ¿no?, algunas veces, pero vemos que no son capaces de escucharnos o de darnos esas herramientas. Y es cuando ya realmente estas personas acudimos a un profesional, ¿no? Y luego hay otras personas que no se hacen responsables y hacen responsables a otras personas, a otras situaciones, y por lo tanto seguirán sufriendo durante sus vidas. Hay una parte biológica, ¿no?, que quiero que sepan aquí los oyentes, que les quede claro. Hay una parte biológica que viene en nuestro ADN de cómo somos. Si eres tímido, pues te va a repercutir de una manera, pues indudablemente en la ansiedad, por ejemplo, o en la depresión. Hay una parte esta biológica, como decía, hay esta parte educativa, y luego hay una parte muy importante que no debemos de olvidar, que son las vivencias que tienen cada una de las personas, que también van a marcar en nuestra personalidad a futuro. Y cuando todo esto convulsa, ¿no?, porque todo esto se junta y convulsa, aparecen esos malestares, y también tenemos que decir que aparecen también, pues, nuestras alegrías, ¿no?, de qué bien que hemos aprendido esto, ¿vale?, que nos ayuda a afrontar nuestra vida. Pero aquello que no nos guste, hay que decir, quiero desaprenderlo, ¿no? No hay que sentirse mal por ello, quedarse con lo mejor de ello, porque hay una cosa que yo siempre digo a mis pacientes: la energía negativa es necesaria en nuestras vidas para que se convierten en motor para sacar lo mejor de ti. Y esa energía negativa dependerá de ti, que ese motor se ponga en marcha o no. Y ahí estamos los profesionales para que ese motor se ponga en marcha y no pare nunca más. Estoy de acuerdo. Yo creo que esa energía negativa hay que saber transformarla en algo positivo, sea pues viéndolo como una lección o es que no hay otra manera, porque si no, no hay otra vía, ¿sabes?, para saber llevar bien las cosas de una manera positiva y transformar esa energía. Y nada, ya para acabar con esta parte, yo creo que es muy importante que cada uno, todos los individuos, sepan si realmente tienen las riendas cogidas de su vida, hacerse uno responsable de lo que está en su control, saber lo que no está en el control de uno y también saber manejar esas cosas, porque es muy importante, y no hacer responsables a otros, la verdad. Y al final la ayuda de un profesional, en este caso psicológico, pues es saber desmenuzar todos estos problemas o variantes que vienen de distintos sitios y que se juntan ahí todos de repente en ese problema que convulsiona dentro de nosotros, y saber, pues eso, lo que digo, desmenuzar todos esos problemas y darle pues una solución a raíz de entender bien cada uno por separado. Y al final es porque cada persona es muy compleja, es muy distinta de uno a otro. Un amigo te puede ayudar, pero el profesional va a saber darte una ayuda o hacerte ver por dónde puedes tú mejorar,
de forma específica y eso es bastante importante y bastante complejo de hacer. No lo puede hacer cualquier amigo o... Así es, estoy totalmente de acuerdo. Pues muy bien, la verdad. Me gustaría tocar algunos trastornos mentales, los más comunes, como son la depresión y la ansiedad. Uh-huh. Mucha gente estará de acuerdo con que son los que más oímos en los medios o de amigos y también de los que no entendemos del todo a ciencia cierta y tenemos unas ideas bastante poco elaboradas de lo que son y tal. Me gustaría resaltar que, por ejemplo, de estos dos trastornos mentales podemos sentir cómo nos sentimos de forma persistente pues muy tristes o vacíos. Uh-huh. También podemos sentir que incluso una ansiedad no nos deja descansar lo que deberíamos de descansar por la noche para luego rendir, conciliar el sueño, lo importante que es para nosotros y cómo esto nos afecta. Y hablando de esto, hay algunos abordajes en la psicología que son bastante famosos, como son la terapia cognitivo-conductual, ahora nos explicarás, la terapia interpersonal, también muy importante, y por último, la terapia de exposición. ¿Qué nos tienes que decir acerca de toda esta bomba que te acabo de soltar? Pues mira, Adrián, me encanta que me preguntes sobre estos trastornos mentales que, como bien dices, son los dos trastornos mentales que más prevalencia tienen en todo el mundo, ¿no? Es una epidemia brutal que hay en la depresión y en la ansiedad y yo como especialista en ansiedad que soy, ¿no? Mi consulta pues predominan este estado anímico en la mayoría de las consultas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia, ¿no? hay entre una depresión y una ansiedad? La verdad es que hay muchos síntomas, ¿no? que son bastante parecidos, ¿no? Pero y hay una línea muy finita entre uno y otro, ¿no? que ya, bueno, pues en otro momento explicaré con más detenimiento. Pero en relación a lo que me estás preguntando, ¿no? los enfoques que utilizamos, el cognitivo-conductual, pues el cognitivo-conductual está muy relacionado con lo anterior. Es importante que la persona cognitivamente analicemos los pensamientos, ¿no? Tanto en la ansiedad como en la depresión hay pensamientos negativos e intrusivos que lleva a la persona a llevarla al núcleo de la tierra. En vez de salir para adelante con energía, no, lleva para abajo. Entonces tenemos que saber, los psicólogos, cuáles son esos pensamientos que tiene esa persona y por qué están esos pensamientos en esa persona. Y de ahí que tengamos que ir al origen, ¿no? al autoconocimiento de por qué esos pensamientos los tiene esa persona. Y ahí trabajamos la parte cognitiva, el psicólogo. Trabajamos ese pensamiento, ¿vale? Y luego trabajamos qué le hace sentir ese pensamiento a esa persona, ¿no? Ahí aparecen las taquicardias, el miedo, esa emoción del miedo, la tristeza, me da por llorar, me falta la respiración, me quiero meterme en la cama, ¿vale? Entonces, luego trabajamos la parte conductual, ¿vale? Ya sabemos tus pensamientos, por qué vienen esos pensamientos catastróficos, por qué te hacen sentir así, y ya viene que decimos el psicólogo. Ahora que hemos trabajado estas sesiones, todo eso, vamos a la parte conductual, es plan de acción. Sí, todo está muy bien, tú ya entiendes por qué estás así, pero no nos podemos quedar llorando, no te puedes quedar lamentando. Vamos a trabajar la parte conductual y ahí el psicólogo hacemos plan de acción y ya le ponemos deberes a la persona. Y no me vale que me vengas con excusas. No, sí, ya sé que has tenido un día muy complicado, lo sé, pero si no actuamos, el cerebro no genera neurotransmisores de los buenos, de serotonina, que te sientes pleno, no tienes adrenalina, no tienes oxitocina, y eso lo generamos actuando. Ejercicio, comiendo bien, relacionándonos, abrazándonos, trabajando. A mí cuando un paciente me dice, no quiero ir a trabajar, no. Digo, ya sé que no quiero trabajar, entiendo, pero es que si vas a trabajar, te pones en acción. La mente se pone en acción. Cuando nos ponemos en acción, ya no queremos parar. Ese es el enfoque cognitivo-conductual que se utiliza tanto en la depresión como en la ansiedad y que es súper potente. Y quería resaltar que, jolín, la importancia de hablarse bien a uno mismo. Cuando uno se pone a trabajar y se pone realmente a desarrollar ese plan de acción, empieza lo que tú dices, a desarrollar neurotransmisores positivos dentro de uno
y a sentirse mejor con pequeñas cositas que van sumando poco a poco, también hacen que la voz interior, uno se hable con más cariño, más respeto, eso suma muchísimo. Uno cambia por dentro y cuando uno empieza a ver que está cambiando por dentro, solamente quiere ir a mejor y no puede parar de ir a ver a esa persona que le está ayudando, de hablarse bien, de preguntarse qué más puede hacer para que el desarrollo siga siendo positivo y ver hasta dónde puede llegar. Y al final es adictivo cuando uno empieza a sentirse bien, ¿sabes? Y yo creo que eso es bastante importante, que el psicólogo y uno mismo se dé la oportunidad de darse las herramientas suficientes y acordes a cada uno para poder trabajar. Pero es lo que tú dices, hay que trabajarlas. Claro, y hay dos frases que me encantan, Adrián, que es cambiar tu voz interior. Y todo esto es que está enlazado. La voz interior que tenemos antes de ir a una consulta, esa voz interior, yo siempre digo, viene Adrián 1 a mi consulta, pero se va a un Adrián 2, cuando ya ha cambiado esa voz interior. Y esa voz interior la cambiamos a base de que el psicólogo te ayude a ti a ver tus cosas positivas, porque cuando tenemos un problema mental no las vemos, tus logros, tus cosas positivas y aquello que te apetece hacer, pero que a veces no vemos incapacitados, ¿no? Es el que te empodera, es el psicólogo, pero tú al final es el que decides cambiar esa voz interior, viendo los resultados en diferentes acciones del día a día. Y es súper adictivo, cada vez queremos más y ya somos imparables. Totalmente de acuerdo. Creo que quedaban restantes por mencionar, sí. La terapia interpersonal y la de exposición. Sí, la terapia de exposición se trabaja muchísimo, por ejemplo, con el tema de las fobias, ¿no? Cuando algo, pero la quiero aplicar un poco también a la ansiedad. Para que hagamos la idea, tú, por ejemplo, tienes miedo a un perro, si quieres tener un perro de un día de mañana, no podemos evitar decir, vale, no toques el perro, no. Exponemos al paciente poco a poco a través de, gradualmente, muy importante, gradualmente, por ejemplo, si tenemos miedo a un perro, pues primero con un dibujo, luego con un peluche, luego con un perro en un vídeo y luego finalmente con un perro bonito, ¿no? De tal manera que poco a poco el sistema nervioso se va acostumbrando a ver a un perro, que las consecuencias no son nada negativas, todo lo contrario, y al finalmente poco a poco con el tiempo y con la intención del cliente, del paciente, consigue superarlo. En la ansiedad es lo mismo. Si nos da ansiedad, por ejemplo, un trabajo porque hemos tenido una mala experiencia, lo que yo empujo al cliente es no quiero trabajar, no, trabajamos los pensamientos y luego ya acabamos con la parte conductual de exponiendo poco a poco a hablar con esa persona que nos ha hecho daño, pero siempre trabajando con los pensamientos positivos, creyéndonos que somos capaces de hacerlo y que no tenemos nada que ocultar y que el hablar todo lo contrario nos empodera y luego el día de mañana, da igual con quién hablemos, que nos sentimos contentos con nosotros mismos y seguros y nos permite afrontar cualquier cosa que nos presente. Y esto pasa también con la terapia, ¿no? De interpersonal, ¿no? Tenemos muchísimos problemas en el día a día en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes a ver qué va a pensar la otra persona de nosotros, más de lo que pensamos nosotros mismos. Yo ayer, por ejemplo, tuve una chica en el que está pendiente, no que le encanta el novio que tiene, sino lo que piensan del novio, con lo cual no está disfrutando realmente de lo que le da su novio. Y eso es un poco está relacionado con la técnica del mindfulness. Qué importante es disfrutar del presente, lo que tenemos aquí ahora. Tú y yo estamos aquí ahora disfrutando, realmente estamos sintiendo la adrenalina, ¿no? De lo que es estar aquí, bueno, pues uno hablando y conectando, ¿no? Porque me encanta escucharte, ¿no, Adrián? Lo bien como, a pesar de no ser psicólogo, cómo tiene la idea escogida. Yo me estoy quedando alucinada y decir, oye, me encanta escucharte, ¿no? Me hace sentir muy bien, ¿no? Y esto hay que llevarlo a la terapia interpersonal, de realmente, ¿sabes? Nos relacionamos con nuestro padre, con nuestra madre, vale, pero vamos a hacerlo de una manera adecuada. Y esa manera adecuada, ¿cuál es? Expresar lo que sentimos, lo que queremos, pero tiene unas habilidades sociales súper importantes de que se puede ser asertivo, expresar lo que sentimos, pero siempre con el objetivo de que la otra persona nos respete. Puede ser que no nos entienda, pero que nos respete. Sí, no, y yo creo que hay que buscar ese respeto primero de uno mismo, uh-huh. En uno mismo, como hemos dicho antes con la voz interior, y luego en los demás también. Pero yo creo que es importante hacer una llamada de atención a la gente para que piensen un poco en realmente la importancia que devotamos en todos los demás respecto a cómo nos miran, cómo piensan de nosotros. Y no nos damos cuenta de que cada persona es
pues bastante individual, piensa sobre todo en sí mismo y piensa bastante menos en lo que tú crees que realmente está dándole esa importancia a algo tuyo. Le damos demasiadas vueltas o pensamos que va a tener demasiada importancia algo que hacemos mal, mejor, si nos van a criticar y al final cada uno va un poco a su bola, la verdad. Entonces, sí, yo creo que lo importante es pues una automejora individual de uno mismo, apoyarse en gente que esté ahí para ti, que te respete y te dé amor y no pensar tanto en qué pensarán los demás porque te van a pensar mal de ti, hagas esto, hagas lo otro y al final esa paz interior que uno trabaja solamente la puedes trabajar contigo mismo y solamente depende de ti y de cómo tú te ves a ti mismo y es lo más importante. Y déjame un inciso, Sí, Adrián, claro. de esto último que has comentado, porque es la epidemia que yo veo ahora muchísimo en los jóvenes, ¿no? Y ya cuando los jóvenes luego se hacen mayores y lo llevan arrastrando si no lo han trabajado. Exactamente, ¿no? Esa autoexigencia que nos ponemos a nosotros mismos, bien porque lo hemos aprendido de nuestros padres, y como somos, nos convertimos en unas personas inseguras que llevan un perfeccionismo. Todo esto nos lleva, al final, los chavales de hoy en día, los adolescentes, a estar controlando todo lo que está pasando fuera y olvidándose de uno mismo. Y cuando alguien de fuera nos dice que no nos gusta ese jersey que llevas o que no le gusta cómo te expresa o no le gusta tu novio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final ya esa persona que no tiene esa autoestima, no tiene esa seguridad en sí mismo, al final está sufriendo por lo que dicen los demás, en vez de centrarse en sí mismo y no controlar todo lo que pasa alrededor. Y antes, tú has comentado también, Adrián, que acabamos mentalmente destrozados al final del día, porque los recursos mentales que utilizamos para estar pendiente de los demás, de las redes sociales, de esto, cómo se dice, qué se lleva, qué no se lleva, los TikTok para acá, para allá, o sea, al final esto está generando las epidemias de ansiedad que está constantemente en mi consulta. Y yo te digo una cosa, tengo gente mayor y cada vez tengo gente más joven. Le doy mucho más importancia a los jóvenes para que cojan estas herramientas de seguridad, de confianza en sí mismo, para poder luego controlar ellos mismos y que no controlen tanto lo que pasa afuera. Eso no es importante. Lo importante es que se controlen a ellos mismos conociéndose y queriéndose. Y la importancia de darse el tiempo necesario a uno mismo para trabajar en algo que es difícil, ¿sabes? Ya no estoy hablando solamente de un problema que podamos encontrar o algo con lo que no estemos cómodos dentro nuestro o en alguien con el que convivimos, ya sea en el trabajo, en casa y con respecto a la psicología, en el desarrollo personal de uno mismo. Cuando uno va al trabajo y quiere demostrarse a sí mismo que lo va a hacer mejor que el día anterior, o cuando uno va al gimnasio, el darse tiempo a uno mismo y que compute todo ese esfuerzo y trabajo día tras día, yo creo que es lo más importante, porque en una sociedad en la que todo el mundo piensa que todo se consigue de manera fácil, rápida, el tener esa visión a medio largo plazo de que el esfuerzo del día a día son sumas pues de esfuerzos que te pueden parecer pequeños, pero son sumas de muchísimos días que al final en un conjunto, acumuladas, es realmente cuando en unos años o en unos meses, depende del objetivo que tengamos, miras atrás y te das cuenta de todo el progreso que ha habido, pero no puedes tratar de que te vengan las cosas de un momento para otro, porque las cosas que realmente valen la pena no vienen así. Totalmente. Y eso yo cuando alguien viene a mi consulta, yo le digo, ¿estás preparada para hacer esto? Es un proceso largo. ¿Por qué? Porque es importante conseguir la motivación de las personas a través del esfuerzo diario. A través del esfuerzo diario nos lleva a conseguir el hábito, y el hábito al final nos ayuda a conseguir nuestro objetivo. En la vida podemos tener muchos objetivos, ¿no? Pero sí hay que dejar claro que entre los objetivos tenemos unas prioridades, ¿no? Hay mujeres que me llaman en plan totalmente que les supera, ¿no?, su vida. ¿Por qué? Porque intentan tener en su plan de cada
cada día que todo sea prioritario. Y ahí tenemos que aprender, ¿no?, a hacer una lista que es prioritario. Y las prioridades en la vida van cambiando en función de cómo hay cosas que van surgiendo que no podemos controlar. Entonces, sí que es verdad que una persona, y por eso es muy importante que desde jovencitos a los niños en los colegios, los padres, sepamos cómo conseguir que los niños... Yo estoy cansada de que todo el mundo, ay, mi hijo es muy inteligente, mi hijo es tal, no sé qué, pero si tu hijo es inteligente y no tiene un esfuerzo diario, no ese esfuerzo del día a día, de manejar la frustración, si un día no ha conseguido lo que quería, pero tiene ese pensamiento positivo, esa autoestima alta que diga, vale, hoy no me ha salido bien, me enfada un poco, pero bueno, mañana será otro día, ¿vale? Si no tenemos ese hábito a base de esforzarnos. La mente es un músculo y si no esforzamos este músculo de la mente en trabajarlo, como el que va al gimnasio en ponerse cachas y sabes que se ve cada vez más pletórico, si no trabajamos el músculo de la mente, ¿cómo vamos a poder trabajar ese hábito del día a día de me da pereza? Pero no, uno dice, me da pereza, pero sé que luego el resultado va a ser positivo, lo hago. Siempre que tenemos un esfuerzo en algo, tiene que haber una recompensa. Si la ecuación no funciona, dejaremos de hacerlo. Si tú tienes un esfuerzo en haciendo, por ejemplo, este podcast, Adrián, y te sientes bien contigo mismo, independientemente de lo que la gente piense, hoy, por ejemplo, te sientes satisfecho contigo, ¿sabes? Te será más fácil el día de mañana esforzarte y al final conseguirás tu recompensa. Es que la gente y tú y tu invitado disfrute con lo que haces. Entonces, completamente de acuerdo. Al día a día es súper importante. Es como un partido de tenis. Lo importante no es el resultado del partido. Si tú vas trabajando el punto a punto en un partido de tenis, seguramente habrás hecho un buen partido. Totalmente. El progreso por encima de el logro o la meta. Al final es lo que construye a la persona, los valores, lo que se queda dentro de uno, que lo puede aplicar a otras cosas y lo que le da la importancia dentro de uno mismo, la confianza de luego poder enfrentarse a algo incluso con mayor dificultad, de manera exitosa, o por lo menos ya de manera exitosa. No quiero decir que le vaya a salir bien de primeras, porque está claro que si es algo más difícil y nuevo, lo normal es que uno falle, pero de manera exitosa quiero decir con la confianza suficiente para saber que es lo más normal del mundo que en esa nueva travesía falle y que lo más astuto es aprender lo más rápido de lo que sea que esa experiencia le haga entender al equivocarse y salir reforzado de ella. Claro, y una de las situaciones que nos encontramos que está fallando mucho en la sociedad es que no sabemos manejar la frustración. Eso está en esa parte del autoconocimiento, ¿no? El saber manejar las emociones. Y la frustración no sabemos manejarla y porque queremos la inmediatez, ¿no? O sea, y esto ahí sí quiero hacer un inciso que tiene mucha causa de lo que está pasando en las redes sociales. Las redes sociales, el teléfono, lo que hay detrás, ¿no? Están preparados para que los neurotransmisores como la dopamina, la adrenalina, nos den una recompensa ya isofacta. Y cuando hay cosas en la vida que no se consiguen inmediatamente, sino que llevan un proceso de esfuerzo y más a medio y largo plazo, aparece la frustración. Y en los colegios no nos enseñan a frustrarnos, no nos enseñan que a frustrarnos y cómo manejarla. En plan es logro. Yo tengo clientes que me dicen, Almudena, es que yo nunca me he ido mal en la vida, y ahora que le he ido mal en algo, les sale la rabia, esa emoción de la rabia, de la ira, de tristeza, tengo que solucionarlo ya, aquí, ahora. Y yo les enseño que la capacidad para conseguir manejar eso hay que trabajarla en un proceso de tiempo bastante largo, no se consigue de la noche a la mañana. Y ahí pues esa frustración súper importante, cuanto antes los niños desde pequeñitos se consiga, luego el día de mañana pues se dan como muchos personajes que dicen, vale, no he hecho un buen partido aunque el resultado no haya sido el deseado, pero en el próximo partido pondré todo lo mejor para que el resultado sea lo que yo deseo. Pero eso es saber manejar la frustración. Totalmente. Pues para acabar ya me gustaría preguntarte ¿qué aconsejarías a una persona que necesita manejar esa ansiedad o estrés del día a día de la mejor manera posible? Vale.
Pues hay varios consejos, Adrián. Primero, escucharse uno a sí mismo. Y si no sabes hacerlo, aprender a hacerlo. Tenemos que conectar con nosotros mismos. Y para ello, ¿qué hace falta? Tiempo. Yo siempre le digo a mis pacientes que durante el día tienen que dedicar media hora a escuchar esa voz interior, ¿no? Y no tener miedo en hacerlo, no huir de ello. Otra recomendación es deporte. Fundamental. El deporte ya no es tanto porque nos veamos bien, que también es importante, ni que tengamos una talla tal, no. El deporte al final hace generar esos neurotransmisores que necesitamos, porque estamos sometidos a estar en un estrés laboral que todo el tiempo está generando el neurotransmisor que no es bueno cuando ya son unas cantidades altas, como es el cortisol, la adrenalina. Y el ejercicio no va a permitir a conseguir un equilibrio emocional de mente con el cuerpo, que es fundamental. Y luego relacionarnos, ¿no? Siempre decimos, ay, no de pereza, que estamos cansados. No, hay que obligarse todas las semanas que hay que quedar con la gente para hablar, para desahogarnos, para que nos cuenten, para que brindemos, para que sintamos que pertenecemos al mundo exterior, ¿no? Y que somos importantes para las personas. Y luego ya el último consejo que yo doy es que aprendamos a disfrutar del presente. Y el presente no quiere decir en algo importante de voy a hacer una presentación en el trabajo, wow. No, el presente es que si ahora voy a tomarme una cerveza con mi familia, voy a saborear esa frescura de la cerveza, voy a saborear que tengo una familia con quien hacerlo, voy a saborear que tengo cerveza en casa y que este fin de semana no se me olvida comprarla, porque siempre, no sé si te pasará a ti, Adrián, pero a veces estamos con algo que estábamos ansiando y estamos pensando, a ver, mañana qué es lo que voy a hacer. Entonces son automatismos que nos olvida oye, estoy en este momento con esta gente, estoy bien, tengo salud, ¿vale? Entonces vamos a aprender a disfrutar de lo que tenemos hoy y ya veremos el mañana cómo lo solucionamos y dejemos el pasado ahí, nos quedamos con lo bonito y lo menos bueno como una lección de vida. Sí, totalmente, disfrutar de las pequeñas cosas y aunque parte de nuestro desarrollo personal y igual nuestra felicidad esté muy basada en lo que el futuro depara sobre nosotros, lo que depende de nosotros el día de mañana, quedarse anclado en un pasado o frustrado o agobiado por un futuro hace que no sepas lo que es el presente. Y el presente igual se da por hecho, porque como ya estamos viviendo en él, pues damos por hecho cosas que están alrededor nuestra y no sabemos valorarlo. Y entonces, sí, saber valorar esas pequeñas cosas que uno ha construido pues con pequeños pasos, pequeños esfuerzos previamente, que tiene hoy alrededor suyo día a día, o una familia, ¿sabes? Que uno haya podido construir y se siente a comer de una comida, de una conversación que se pueda disfrutar todo el mundo, toda esa gente, caras felices. Esas son cosas que valen poco, pero son tanto, realmente. Y yo creo que es de lo que más hay que aprender uno a disfrutar y pararse a darse cuenta de esas cosas. Totalmente de acuerdo, Adrián. Bueno, pues hasta aquí el primer episodio. Yo salgo bastante contento. Y nada, esperemos que haya más episodios igual de interesantes que este. Muchas gracias, Adrián. Y seguro que nos vemos más adelante. Cuando quieras y te deseo todo lo mejor. Gracias.